a todas las personas que estáis ahí de distintos continentes. En Portugal tenemos a Nivia, a Hugo en América Central, tenemos personas de Estados Unidos. Está muy variada la concurrencia esta tarde. Solamente deciros y recordaros que os mandaremos los vídeos y Juan José Tamayo, puedes abrir tu micrófono. Es un placer para mí presentar a Nivia Ivete Núñez de la Paz, con la que vengo trabajando, ¿verdad, Nivia?, desde hace una década. Y me resulta por eso muy fácil presentarla. Es una mujer peculiar, tiene 3 nacionalidades, o al menos 2. Ella es teóloga cubana, residente en Brasil desde hace 20 años y en este momento se encuentra en Portugal. 3 o 4 días antes de declarar el estado de alarma aquí en España, nos encontramos en Madrid precisamente, y ella fue para Portugal y ahí se ha quedado. Como puede trabajar online, pues sigue con sus actividades universitarias. Nivia es doctora en teología el año 2008, es maestra del año 2004 por una de las facultades más importantes de Brasil, que es la Escuela Superior de Teología de São Leopoldo. Al mismo tiempo, como cubana, se licenció en teología por el Seminario Evangélico de Matanzas. En concreto, recuerdo que en 1997, no sé si nos encontramos allá, participé en un congreso internacional de teología de la liberación. Tiene un bachillerato en filosofía por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, un postdoctorado en teología sistemática por la Facultad de la Escuela Superior de Teología, y ahí trabaja con un proyecto que me parece apasionante, que se titula En defensa de la vida, de la violencia de género para relaciones humanizadas. La categoría de vida es central en su propia vida, porque la vive con mucho sentido, con mucha dignidad, pero también es el centro de sus investigaciones. Es profesora de la Maestría de Educación y directora de tesis de la Universidad Internacional Iberoamericana y de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Un dato que me interesa o que quiero destacar es que ella pertenece al grupo de investigación de teología pública de la Universidad Católica de Curitiba, y ahí es donde también coincidimos. Soy profesor de esa universidad y comparto el grupo ese de investigación a través de un WhatsApp muy activo y muy dinámico, y ahí es donde nos encontramos con relativa frecuencia, a veces casi a diario, ¿verdad, Nivia? Y finalmente tengo que indicar que las áreas de investigación de la doctora Núñez de la Paz son el feminismo, vinculado estrechamente a la teología feminista, la violencia contra las mujeres, la educación popular, la interculturalidad, la ética y los derechos humanos. Y precisamente por su larga trayectoria dentro de la teología feminista es por la que este año la hemos invitado para que dé esta conferencia, la teología feminista ante el neoliberalismo. Muchas gracias, Nivia, por haber aceptado esta invitación. Estamos encantados de escucharte. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto encontrarnos, mismo que sea de forma virtual, pero poder compartir, poder construir conocimiento conjunto. Es un gusto también verte a ti y ver a Margarita, que durante todo ese año de pandemia y de reclusión estuvimos en contacto principalmente por Metalibrería,
y todas las personas y las mujeres convidadas para trabajar y para hablar también de feminismo. Entonces, como el profesor Tamayo colocó, yo traigo hoy un poquito de feminismo, de teología feminista, aprovechando la invitación, pero principalmente los 40 años que están celebrando de Congreso y este tema tan importante para nuestros días, que trabaja toda esta cuestión, ¿no? de este escoger entre Dios, el dinero y toda la cuestión también que perpasa nuestra vida y que nos tensiona, ¿no? Desde este neoliberalismo atroz de nuestros días. Mi reflexión yo la titulé Reflexiones feministas sobre la vida digna. Mi idea es hacer la lectura, ¿no? Del texto y después entonces pasar para el diálogo. Yo traigo 3 frases para iniciar que me gustaría compartir. Todo poder tiene que ver con una genealogía, pero a las mujeres le hacen creer que siempre iniciamos de cero. Celia Morós. En este planeta, en muchos sitios, nacer mujer es estar condenada al infierno directamente. Amelia Valcárcel. Desde Auschwitz sabemos de lo que el ser humano es capaz. Desde Hiroshima sabemos lo que está en juego. De Víctor Frankl. Historia y memoria. Cuando llegué a Brasil en 1999-2000 para un periodo de intercambio teológico, conocí la obra de Víctor Frankl, que versaba sobre el sentido de la vida, la logoterapia. Frankl fue prisionero en un campo de concentración nazista y fue a partir de esa experiencia sufrida de vida en el límite que escribió sus reflexiones y teoría. Yo venía de Cuba, que recién en esa última década de 1990 y a raíz de la desaparición del campo socialista, había atravesado el peor periodo de crisis económica, política y social desde que triunfara la revolución. En ese tiempo se conoció como periodo especial y en sus primeros 5 años, 1990 a 1995, el pueblo cubano día a día intentó sobrevivir, porque vivir en lo concreto de la palabra resultaba imposible. Pasamos hambre y nos quedó como lastro el miedo. Personalmente ya estaba graduada como enfermera y había trabajado en prácticas obligatorias en todas las especialidades, incluyendo el trabajo en el mayor hospital psiquiátrico de Cuba, comandante Dr. Eduardo Bernabé Ordaz, conocido popularmente como Mazorra, y también en el hospital del mayor complejo de prisiones para hombres, el Combinado del Este, que albergaba desde presos comunes hasta presos políticos. El cotidiano de diversas instituciones hospitalarias, incluyendo psiquiátrico y prisión, marcaron mi mente, mi cuerpo y mi praxis antes de completar los 20 años. Fue también en ese tiempo que leí y me familiaricé con la Biblia, aquel libro que por muchos años estuvo demasiado alto y demasiado escondido dentro de mi propia casa. Libro casi prohibido. En él, un versículo entre tantos otros instigaba mi comprensión y provocaba una cierta pasión. Yo vine para que tengan vida y vida abundante o vida en abundancia. Juan 10:10. ¿Qué significaba vida abundante? ¿Para quién era esa vida abundante? ¿Quién traía y prometía esa vida abundante? ¿Quiénes serían responsables por hacer visible y palpable aquella frase escrita en un libro y papel no tan común? Esas fueron mis primeras preguntas. Entender y afirmar que la vida era donada resultaba fácil. Ni como atea, herencia de mi papá, ni como cristiana, herencia de mi abuela materna, tenía algún problema en ello, pues solo variaba el ente donador, pero resultaba difícil, muy difícil, entender la abundancia. La palabra abundancia era central en aquel versículo y la cuestión era, ¿por qué se hacía necesario adjetivar la vida? Yo conocía hasta el momento una vida constantemente negociada,
conocí una vida que, objetiva y literalmente, estaba lejos de ser abundante. No son justamente hospitales, psiquiátricos y prisiones los que denotan abundancia de vida. Tampoco las condiciones materiales de una isla como Cuba en tiempos de revolución bloqueada. En el año 1996, 2 eventos importantes me marcan definitivamente. En mayo participo de la primera cátedra de la mujer Clara Rodés in Memoria, celebrada en el Centro Martin Luther King. Meses después, ya estudiando en el Seminario Evangélico de Teología, participé de la creación del Grupo de Mujeres del SET, grupo de reflexión feminista que organizó la teóloga brasilera Romy Marcia Benck. Tanto la cátedra como el grupo abrieron en aquel momento un otro horizonte, trayendo respuestas feministas para muchas de mis preguntas sobre la vida, preguntas que emergían del cotidiano. Más tarde, en el año 1998, con la llegada al SET de la profesora doctora Clara Luz Lajo Ázaro y la obligatoriedad de la asignatura Teología Feminista, 1998, inicié la reflexión teórica y conocí, leyendo y debatiendo, muchas autoras sobre el feminismo y la teología feminista. La doctora Clara Luz había realizado sus estudios de posgraduación en Brasil, en la Universidad Metodista de San Bernardo do Campo, con textos casi todos en portugués, un grupo interdenominacional compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, dialogábamos por vez primera en esa institución sobre la nueva propuesta teológica, Desconstruyendo. Insisto, 1998. Yo tuve ese privilegio. En el año 2000, haciendo intercambio académico en Brasil, participé de los encuentros del recién constituido Núcleo de Pesquisa de Género en la Escuela Superior de Teología, hoy Facultad Este. El grupo, con la coordinación de la profesora Wanda Daifel, se cruzaba y se debruçaba en el análisis y revisión de los textos en construcción que después vendrían a componer el libro A Flor de la Piel, ensayos sobre género y corporeidad. Para mí, que ya trabajaba con el enfrentamiento a la violencia contra las mujeres y reflexionaba sobre las marcas que esa violencia deja en los cuerpos y en la vida de esa otra parte de la humanidad, fue un aprendizaje ímpar. En ese periodo, para una cubana, el aborto comenzaba a ser tema de análisis y el socialismo tenía un sabor muy parecido al capitalismo en cuestiones de machismo y patriarcado. El día de 24 horas parecía no alcanzar en ese año que inauguraba el nuevo siglo. La biblioteca de la Esti era un lujo y yo tenía más 9 meses de intercambio. Lecturas fueron complementadas con conversaciones no menos importantes, con la reflexión de la teóloga y biblista Marga Janet Stroger. Hacía descubiertas feministas en el Nuevo Testamento y nuevas mujeres aparecían en este texto. Y con la teóloga Claudette Beise Ulrich hacía una lectura de Marx, ahora un Marx menos Dios, específicamente sobre el concepto de emancipación pautado por la trayectoria de vida de importantes maestras brasileras. Marga y Claudette, ambas doctoras en teología, continúan marcando mi reflexión y mi historia de vida. Género aparecía como un nuevo concepto, importante como categoría de análisis, pero yo sentía falta del feminismo. La palabra feminismo, sin embargo, parecía olvidada o guardada. En el lenguaje de algunas personas estaba hasta superada. De Romy, Marga y Claudette había escuchado la historia del grupo Proteólogas, de la importancia que ese grupo tuvo en el estudio de la teología feminista y la implementación de esa asignatura en la propia institución. Había escuchado de las actividades y reflexión en los tiempos de la Cátedra de Teología Feminista y cómo esta cátedra influenció la propia Iglesia Evangélica de Confesión Luterana, ISLB, y sus comunidades. Sin embargo, al parecer, yo había llegado en un nuevo periodo donde el género sustituía al feminismo con alegría y el beneplácito de todos, y digo todos con toda intención. La asignatura Teología Feminista permanecía, pero adquiría nuevas tonalidades, marcadas por nuevas líneas epistemológicas.
Personalmente me sentía como quien pasa de las primeras series a una silla en aulas de universidad. Había una laguna en mi formación. Todavía tenía muchas preguntas como mujer, muchas más como feminista y teóloga. Todavía buscaba entender qué sería esa vida abundante para todas las personas, pero principalmente qué sería esa vida abundante para las mujeres. ¿Por qué seguíamos siendo ciudadanas de segunda? Conversando con la teóloga argentina Marcela Bosch, que ese año también realizaba intercambio concluyendo sus estudios de doctorado, tomé conocimiento de la filósofa española Celia Amorós y tuve la oportunidad de leer su libro Hacia una crítica de la razón patriarcal. Después de esa lectura y reflexión, encontré respuesta para muchas de las lagunas epistemológicas y epistemosóficas que sentía. Fue con ella, sí, no con una teóloga, que comprendí que la abundancia de la vida pasaba por la justicia en la vida. Vida abundante de la promesa de Juan 10:10 significaba una vida con dignidad y era justo esa dignidad la que siempre estuvo y ha estado negada para nosotras mujeres. Feminismo y la teología feminista. El feminismo como tradición de pensamiento y acción política es un feminismo en singular. Es teoría crítica, ética y política. Es movimiento social internacionalista. Ese singular es el que engloba y comporta la pluralidad, los feminismos. Pluralidad que está dada por las disímiles experiencias de vida y de lucha en los diferentes contextos, por la agenda sobrevenida en esos diferentes contextos. Ese feminismo tiene más de 3 siglos de tradición, aunque los conozcamos poco o pensemos que fue un invento necesario del pasado siglo XX. Como explica Amelia Valcárcel, abro comillas, feminismo con 3 siglos de tradición o 4 de existencia, si pensamos que fue posible gracias a la paz de Westfalia y al nacimiento de los principios que hasta hoy pautan la convivencia democrática, que fue la hija no querida de la modernidad, que ha cambiado la faz social, mostrándola como política capaz de introducir mayor libertad y bienestar en el mundo que habitamos. ¿Para quién? Pues para todas las personas. Cierro comillas. Con clara luz aprendí y con Wanda Deifel reforcé que la teología feminista, resultado del encuentro con ese movimiento feminista anterior que nos dio conocimientos y herramientas para cuestionar toda una tradición aprendida y que por ser teológica no dejaba de ser patriarcal y machista, tenía como punto de partida de su reflexión la experiencia, y no cualquier experiencia, y sí la experiencia de vida de las mujeres, una experiencia situada, encarnada, ancorada en el cotidiano de la vida marcado por los diferentes contextos, y aquí entendido como historia de vida o vida ordinaria, siguiendo el concepto de la teóloga brasilera Ivone Guevara. Ivone define el cotidiano como el combate para vivir hoy, para encontrar trabajo, para tener que cocinar, para encontrar un sentido inmediato para la vida, ese mundo doméstico de las relaciones breves y más directas, nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestras historias personales, nuestros sentimientos frente a los acontecimientos, nuestras reacciones frente a la TV, frente a los problemas actuales. Un lugar donde se hace la historia y donde las formas más variadas de opresión y de producción del mal se manifiestan sin que sean suficientemente reconocidas. Es donde nacemos, sufrimos, amamos y morimos. Es donde nacemos, sufrimos, amamos y morimos. La teología feminista tiene como metodología un proceso de desconstrucción y reconstrucción. Este proceso metodológico era y es imperativo ético, porque el mundo y la teología hecha en ese mundo no contemplaba a las mujeres como sujetos de la historia.
El mundo, por siglos, no miró a las mujeres como humanas, nos obligó a permanecer en el silencio, en las sombras, nos obligó a creernos inferiores, a formar parte de la propiedad de alguien. Y ese alguien y ese mundo tenían y tienen cuerpo, rostro, vez y voz. Tenían y tienen el poder y son detentores de lo genéricamente humano, como nos dice Celia. Los hombres, esos hombres que son padres, tíos, primos, hermanos, esposos. La desconstrucción para las mujeres no significa borrar una pizarra que está llena para escribir nuevamente. Es sí un proceso de descubrimiento, de asombro, de dolor, no sin rabia, de tocarse y sentirse, de decir yo puedo para entonces creer, de interiorizar yo soy, independientemente de. Aprendimos a desconstruir todo aquello que nos fue dado como natural, pero que responde y es opresión cultural, social y religiosa, para reconstruir, transformando esa opresión, colocando otros fundamentos, a saber, libertad, igualdad y solidaridad para mujeres y hombres. Proceso que tiene como finalidad una sociedad inclusiva y una iglesia igual de inclusiva. La reconstrucción personal, grupal, social y cultural llega como necesidad de modificar el mundo y las relaciones, deseando transformar las habituales relaciones de violencia en relaciones humanizadas. La teología feminista aplica la hermenéutica de la sospecha que viene del hambre del conocimiento, que desconfía y pone en duda afirmaciones tomadas como verdades absolutas sobre los seres humanos y el mundo, principalmente cuando estas afirmaciones, dogmas, dan supremacía a unos sobre las otras. Hermenéutica de la sospecha que permite colocar el signo de interrogación en la historia única, preguntando siempre ¿por qué? Hermenéutica de la sospecha, que es interpretación que conduce a entender nuestra ausencia, nada casual en esa misma historia. Una teología feminista que contesta la visión dualista y dicotómica del mundo, esa que divide y crea sus jerarquías como cuerpo, alma, sagrado, profano, bien, mal, público, privado. Una teología feminista que más recientemente, en diálogo con la teología y la filosofía intercultural, se ocupa con los conceptos tiempo y resonancia. Un tiempo que es desigual para mujeres y hombres. Ejemplo, dupla o triple jornada para las mujeres con el trabajo doméstico no reconocido ni remunerado. Y esto quedó muy evidente ahora, ¿no?, en los tiempos de la pandemia. Y también podemos aludir al tiempo para ordenación de las mujeres. En las diferentes denominaciones, ese tiempo frecuentemente es mucho mayor y es situado como si fuese un deseo o un tiempo de Dios para esas ordenaciones. El concepto resonancia nos deja como preguntas: ¿cómo y por qué resueno de esta manera ante determinada palabra o concepto? ¿Qué hay detrás de ese resonar? ¿Qué provoca en mí y cómo reacciono? Y el ejemplo de esto lo podemos pensar justo con la palabra feminismo o feministas. Cuando escuchamos feminismo, ¿en qué pensamos? ¿Cómo resonamos con esa palabra, con ese concepto? ¿Qué es lo que viene a mí? ¿Y por qué lo hago de esa manera? Así también cuando escucho feministas o cuando escucho Colombia, ¿qué viene a nuestra mente cuando escuchamos Colombia o África o Cuba? ¿Cómo resonamos con esas palabras, con esos conceptos? Se hace necesario registrar que no fue específicamente con la teología feminista que se inicia la sospecha y la contestación a la hegemonía quiriarcal y androcéntrica de la tradición cristiana, de la iglesia institución y del cotidiano en las diferentes comunidades. Muchas mujeres cristianas, también teólogas, ya habían dejado su huella, aun cuando conocemos poco de ellas porque su registro es casi inexistente. Sus colocaciones fueron minimizadas, olvidadas o llegaron a ser destruidas.
Entre ellas traemos a la memoria a Priscila, a Febe, a Tecla, Fabiola, Perpetua, Úrsula von Grusbach, Juana Inés de la Cruz, Hildegard von Bingen, también a Elizabeth Cady Stanton con su Biblia de las Mujeres en 1895. En resumen, como afirma Amelia Valcarce, la bandera del feminismo es pesada. Es una bandera que ha sido necesaria cargar por más de 3 siglos y eso ya debe decir e indicar mucha cosa. No obstante, si en 1995 Elizabeth Fiorenza afirmaba, abro comillas, por vez primera en la historia del cristianismo, las mujeres llegaron a una formación teológica y a una independencia económico-institucional suficiente para que puedan recusarse a ser apenas objetos de la especulación teológica del hombre y para transformarse en sujetos iniciadores de teología y espiritualidad. Cierro comillas. Las últimas décadas muestran que continuamos firmes en la reflexión, denuncia y anuncio, pero la tal independencia económica institucional no se hizo efectiva. La teología feminista de asignatura obligatoria pasó a ser optativa, eso en los lugares que logró permanecer. O permaneció con el mismo nombre, pero con un contenido falseado. Teología feminista todavía continúa siendo palabra extraña, no suena bien, no resuena bien. Suele ser un grupo que siempre complica, que nunca está conforme con lo que se le concede o con lo que alcanzan. Así se piensa y se dice. Al parecer las teólogas feministas debíamos ser gratas por comer migajas, no solo aquellas que caen del banquete, porque cuando hemos conquistado sentarnos en la mesa principal, somos pocas y continuamos comiendo aquello que va quedando de toda reflexión. El machismo en la estructura continúa, también en los genes, y no se entiende. No entienden que la vida abundante es para todas las personas y principalmente que mientras que existan personas sin vida abundante, estará simultáneamente en falta para todas. Es por ahí que pasa nuestra responsabilidad. El neoliberalismo nuestro de cada día. Simone de Beauvoir alertó: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económico-religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquirido. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Y para las feministas, esa frase constituye un mantra, porque las crisis no nos llegan en ciclos. El patriarcado nunca nos regala tregua. En mis 52 años viví en 4 países y en cuestiones de machismo y patriarcado solo cambia la latitud y el hemisferio. La crisis que produce el sistema neoliberal no da descanso, sino que permanece, modificándose siempre, pero permanece. Sabemos que es un sistema que se vende muy bonito, pero que en realidad absorbe lo mejor de cada persona a cambio de nada. Un sistema de aniquilación, sistema de destrucción, de deshumanización. Es la danza de la muerte. No la danza que miramos de lejos, y sí la danza en la que participamos todos y todas, aunque no nos guste, aunque no deseamos hacer pacto, aunque critiquemos, aunque constantemente denunciemos, participamos. Es como la tela de araña que atrapa y no nos deja escapar. Aun cuando nos sabemos en situación de prisión, permanecemos porque tememos. Tememos que el movimiento fuerte en un punto pueda provocar la furia del bicho y nos mate. Entonces nos movemos lento para que lenta sea nuestra muerte también. Como si esa demora nos librara de algo, nos librara de ella. Insisto, no es el neoliberalismo de los otros. En mayor o menor medida entramos y pactamos todas y todos. Puedo dar muchos ejemplos, pero iré a los últimos tiempos. Hay una pandemia y quienes detienen fuerza y poder deciden a dónde llegan respiradores o máscaras. Denunciamos, pero continuamos.
Un avión con personas contagiadas se le niega a aterrizar. Denunciamos, pero continuamos. Hay una isla bloqueada por décadas. Denunciamos y votamos todo año, pero continuamos. Hay personas que huyen de la muerte lanzándose al mar. Denunciamos, pero continuamos. Porque desde que la araña inició su tela y nos fue robando derechos, continuamos. Algunos porque se sintieron pocos o solos en sus luchas. Otros porque la vida es corta y no puedo resolverlo todo. Otros porque en la ley del sálvese quien pueda, mejor no mirar atrás. La responsabilidad pesa y no nos deja dormir, pero la ciencia nos ha dado buenos medicamentos que nos apagan la conciencia también. La literatura contemporánea también nos ofrece disímiles terapias para que creamos que todo depende de nosotros, que lo que nos pasa es por ser personas tóxicas o estar cerca de otras personas tóxicas que nos contaminan. En ello radica nuestra infelicidad. Sea alegre, se nos dice. El mundo tiene de todo para que usted sea alegre, para que su vida sea alegre. Si no lo consigue es porque le está faltando creer en usted. Mire a su lado y vea cómo el emprendedor de su vecino crece. Es eso, a usted le falta emprender. La vida ordinaria, descrita por Ivonne Guevara, está con altísimas velocidades. No hay más tiempo. Nunca tenemos tiempo, si es que sabemos lo que el tiempo es. La danza neoliberal nos pone la música alta, muy alta, para que seamos felices, pero también para que no nos escuchemos, para que no consigamos escuchar a quien se queja, a quien no le queda casi resistencia, a quien perdió sus fuerzas, a esos simplemente le ponen una linda mampara para en el momento adecuado retirarlo del salón de la danza, de la alegría falsa. Continuamos cuando la salud dejó de ser pública y nos las cobraron. Continuamos cuando tercerizaron labores y puestos de trabajo. Continuamos cuando los bancos permearon nuestra existencia y sentimos mucho por quienes no son confiables y no pueden tener un cartón de crédito. Continuamos cuando la generación de nuestros hijos no tuvo un trabajo digno que le permitiera llevar las riendas de su vida. Cuando nuestros nietos no tienen ni esperanza de tener trabajo porque el sistema afirma les falta el espíritu de emprendedor. Continuamos cuando nos dicen que los índices elevados de violencia es por causa de que hay malos y damos el voto ciudadano para quien nos promete librarnos de tal mal. Continuamos cuando la educación dejó de ser derecho y pasó a ser un negocio, porque al final estamos en la era de que todo se vende y todo se compra sin límites. Continuamos cuando violaron a María. Protestamos, pero continuamos. Continuamos cuando traficaron a Eva. No debía ser de buena familia, hasta pensamos. Continuamos cuando los feminicidas matan. Denunciamos siempre, pero continuamos. Ese es nuestro problema, continuar y continuar. ¿Por qué continuamos? Continuamos por miedo. En Brasil se dice, gato escaldado tiene miedo de agua fría, y este sistema de ilusiones que extermina nos ha sabido escaldar bien. Las tácticas y las estrategias son antiguas, son las mismas. Por ejemplo, aún la amenaza del comunismo divide familias y lleva a ganar elecciones. La ideología de género influyó en los resultados de un plebiscito en Colombia, en las elecciones de Brasil, y generó en Perú un fuerte movimiento que decía con mucha convicción, con mis hijos no te metas. Continuamos por miedo, porque a esta velocidad de conferencias, de mantener currículo, de conseguir publicaciones, de revistas con notas que cuestan una nota, de mantenernos en escena, de aparentar para poder ser, nos llega el pánico, ese que ahora es síndrome y se hace tan común como el catarro de nuestros abuelos y bisabuelos. Pero hay una industria poderosa que después de decirte cuál es la mejor crema para tus arrugas y el mejor triturador de grasa para tu barriga y vendértelas, también te tiene listo el remedio para que puedas dormir y continuar mañana, siempre continuar, hasta que infartes o te vayas de una u otra manera. Y siempre será voluntad de Dios
y vendrá un coro que pedirá a ese Dios que te reciba de brazos abiertos, que haga Dios lo que no hicimos nosotros. Tenemos miedo de una muerte que ya está en nosotros porque nuestra vida, la de todas y todos, está muy lejos de la dignidad. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero, nos dice Mateo 6:24. No se puede servir, no se puede estar al servicio de la vida abundante, de la vida digna, de la vida con justicia y al mismo tiempo servir al capital neoliberal, servir a la muerte. No se puede, hay que escoger, pero escoger de verdad. Escoger significa, en primer lugar, sospechar, como las feministas, sospechar para descubrir aquello que debe ser cambiado, modificado, porque produce muerte. Escoger significa, como las feministas, desconstruir todo aquello que se oponga a la vida abundante, desconstruir para reconstruir con otras bases, con otros paradigmas, a saber, más humanos. No se puede servir a Dios y al dinero. Lo sabemos las feministas desde Cristina de Pizan en 1405 con la Ciudad de las Damas, o con Olympe de Gouges 1791 y su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, o con Mary Wollstonecraft 1792 y la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Lo sabemos desde El Segundo Sexo 1949 de Simone de Beauvoir, desde Betty Friedan 1963 y la mística de la feminidad. Lo sabemos desde y con Celia Amorós, Amelia Valcarce, Ana de Miguel, Alicia Puleo, Alicia Millares, Tasia Arang, Laura Redondo. Lo sabemos desde Elizabeth Cady Stanton, declarando sentimientos y dejando una Biblia para mujeres en rescate de dignidad. Lo sabemos con la Fiorenza, las Claras Luz, las Margas, las Claudetis, las Marcelas. Lo sabemos a pesar de Aristóteles, Schopenhauer, Rousseau, Nietzsche y tantos otros no haber entendido y tenernos como apéndices, como inferiores, como objetos. No se puede servir a Dios y al dinero. Hay que escoger estar a favor de la vida o morir haciéndole el juego a la muerte. Ese escoger implica salvarnos como seres todos de este planeta, salvar también al planeta de nosotros mismos. Escoger la vida digna significa en sororidad y solidaridad reconstruir desde el cotidiano, recuperando el tiempo, la caricia y el abrazo, como nos convida la filosofía intercultural. Escoger la vida digna significa leer El Quijote, La Edad de Oro de José Martí, leer a Galeano, a Saramago, a Gabriela Mistral, a Carilda Oliver Labra, a Flor Vela Espanca, a Clarice Lispector, a María Zambrano. Leer. Escoger la vida digna significa menos tiempo en el consumo y más en visita a Frida Kahlo, a Tarsila Amaral, a Lita Cabellú y otros. No se puede servir a Dios y al dinero. Hay que escoger sin miedo y con responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nivia. Muchas gracias, Nivia.